Vamos a hablar de monoambientes con Javier H., gerente comercial de Infocasas. Bienvenido, Javier, y gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy El gusto bien, es mío. muy bien. Bienvenido, Javier. Bueno, este tema más que importante siempre y sobre todo por todo en realidad el revuelo que armó, ¿verdad? El proyecto del legislador del Frente Amplio, Gustavo González, que la semana pasada, bueno, dio cuenta que va a presentar una propuesta, que ahora si querés podés darnos más detalles, pero para ir poniendo a los oyentes en tema, para poder limitar el metraje de los monoambientes que se construyan bajo la ley de interés social, de viviendas de interés social, ¿no? ¿Cómo ustedes desde Infocasa observan este planteo y qué opinan sobre todo de esta iniciativa de González? Bien, la verdad que nos llamó la atención la propuesta o los comentarios que hicieron, lo que van a proponer, porque nada, para nosotros es una tipología muy importante en el mercado y muy importante también para la sociedad y para la economía también del país. A eso me refiero, a que nosotros hicimos un análisis en Infocasas porque está bueno siempre respaldar con datos y con información. Y nada, más allá que es una tipología muy demandada, es muy utilizada no solo por jóvenes o que vienen del interior para poder estudiar, que es como transitorio porque están capaz que 1 año, 2 años, pero también mucha gente de la edad de 30, 40 años, 50, 60, o que se separan o que se jubilan, también lo utilizan mucho para poder irse a vivir. Entonces es como una de las tipologías muy demandadas y muy utilizadas, no solo para inversión, como se habló en su momento, sino mucha gente lo alquila también por el precio por el que lo puede alquilar. Capaz que no tiene plata para alquilar un dormitorio, entonces en buen ambiente, en determinado periodo de su vida, le es accesible, por ejemplo. Está bien la aclaración que haces, Javier, porque uno a veces puede pensar en el monoambiente como una opción joven, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el trayecto de la vida de una persona cuando se independiza, el monoambiente parecería poder llegar a ser el primer paso, pero vos decís que también en otro momento puede llegar a ser una solución de vivienda para cualquier tipo de edad. Exacto. O sea, no solo para los jóvenes, que obviamente hay un porcentaje muy grande, sino que hicimos una encuesta nosotros en Infocasas a los usuarios que estaban buscando para alquilar y demás, y notamos un poco eso, que capaz que viste que hoy es muy común que los padres se separen, las familias, y algunos se vayan a vivir o que se jubilen, entonces es como algo transitorio que utilizan mucho todo tipo de personas. Y además algo que está bueno remarcar es que hoy en día los proyectos que se hacen bajo la ley de vivienda promovida y demás, no solo está el monoambiente como un espacio para vivir, sino que ya vienen con cowork, con barbacoa, con gimnasio, con espacios al aire libre. Entonces no es que solo se vive dentro del monoambiente, sino que el edificio ya cuenta con muchas áreas para poder relajarse o trabajar o poder vivir o transitar el día en otras áreas también. Y ustedes desde Infocasas, ¿cómo observan por decirlo de alguna manera, el cliente del monoambiente? Vos hablabas mucho, bueno, esa tendencia, jóvenes, pero ustedes, los que buscan en el mercado de Infocasas, ¿cómo se refleja en casos concretos? ¿Qué zonas son las que tienen más? Como para hacernos una idea también, porque esto, me parece bueno insistir, esto solo afectaría de ahora en adelante a los que se construyan bajo el régimen de vivienda promovida, ¿no? No es para todos los monoambientes, vivienda promovida, que son los que están exonerados de impuestos, ¿no? Exacto. Mira, las zonas que más demanda tienen los monoambientes es la zona de Cordón, la zona de La Blanqueada, la zona de Tres Cruces, porque están todos muy cerca también de universidades, o hospitales o centros, ¿viste? Y también el tema de conectividad. Obviamente es otros barrios que no están bajo la ley de vivienda promovida, como Pocitos y Punta Carretas, también son muy demandados. Pero sí, esos barrios son los que frecuentan más los jóvenes, por así decirlo, o también tienen mucha conectividad con el resto de la ciudad. La tendencia del monoambiente es una tendencia exclusivamente capitalina, o esto se ha extendido a lo que tiene que ver con el resto del país, de alguna manera, porque siempre me voy a lo mismo, ¿no, Javier? Pienso en estudiantes, pienso en la cercanía con la terminal de Tres Cruces, vos mismo lo decías, la cercanía con la facultad, la cercanía con el centro.
Exacto, no. Sí, principalmente la capital, creo que es donde más se ha desarrollado sobre todo los monoambientes. Y algo importante también, que lo hablamos mucho con los desarrolladores, es que para los desarrolladores el monoambiente capaz que no es la tipología más rentable de ahora hacer un edificio. Menos del 10% son monoambientes dentro de un edificio, pero siempre capaz que no les da para hacer un dormitorio o hacer, entonces hacen un monoambiente, pero también tienen un costo muy alto para ellos, porque tienen que hacer un baño, tienen que hacer la cocina, o sea, como que también tienen un costo, pero dentro del esquema de la planta ahora va a armar una tipología, a armar la planta del piso, que siempre queda, capaz que queda un espacio para poder colocar un buen ambiente y solucionarlo de esa manera. Bien. Y pensando un poco de acá en adelante, porque esto no es retroactivo, ¿no? Eso era algo también que González, cuando se refirió al proyecto, dijo, esto no va a afectar a los monoambientes que ya están construidos, obviamente. Esto sería de acá en adelante para los que se construyan bajo el régimen de vivienda promovida. Pero ustedes desde Infocasas, con lo que conocen el mercado y con los clientes que tienen y demás, ¿cómo analizan que esto podría afectar el mercado de los alquileres? ¿Podría tener alguna incidencia? Sí, afectaría bastante. Creo que es un poco, volviendo a la charla del principio, donde hay gente que necesita un alquiler más accesible, que en monoambiente el precio promedio de alquiler es de 22.000 pesos más o menos, más o menos, y los gastos comunes también son más económicos. Y si te vas a una tipología de un dormitorio, ya se te vas a 28 o 29.000 pesos y los gastos comunes también son más altos. Entonces a esa gente que necesita poder adquirir para poder vivir en una tipología más económica, le va a afectar bastante. Uh-huh. ¿Y un alquiler promedio de monoambiente en cuánto anda? Si en el entorno por eso, un promedio. Aproximadamente entre 22 y 23.000 pesos, uh-huh, más los gastos comunes hoy. Claro, que ahí se te puede disparar bastante, ¿no? Y si sacamos los monoambientes, o por más que si dejamos de hacer monoambientes, o sea, llega un momento donde hay gente que se va a tener que sí o sí alquilar un dormitorio. Entonces ya te vas a 28, 29, más los gastos comunes que son un poco más altos. Uh-huh. ¿Cuáles son los motivos que presenta el senador González a la hora de presentar este proyecto de ley? Bueno, hay que escuchar algunos comentarios, o sea, he leído algunas notas, hay que ver un poco más cuando lo presenten para poder analizarlo y poder opinar bien. Pero básicamente es como que, por lo que he escuchado o leído, es como que no está muy bueno para un ser humano vivir en un buen ambiente donde todas sus actividades fluyan ahí. Por eso también es que no solo se vive ahí, sino hoy los edificios ya presentan como muchas áreas sociales y demás, para también poder distenderse o transitar el día o trabajar o distraerse y demás en otras áreas comunes. Muy bien. Sí, y él también lo que, por una cuestión que fue bastante criticado, es porque él había planteado, al hacer referencia al proyecto de ley, que no era una forma digna de vida, y bueno, saltaron desde distintos ámbitos a cuestionar que en realidad hay otras formas que son poco dignas de vida. Si vos tenés un piso embarrado, que es un techo que se llueva, o no tenés un techo. Y yo pude hablar con el legislador, y me decía que la idea de él con este proyecto no quita buscar soluciones a otros planteos. Pero si les parece, podemos escuchar un minutito a González, que me explicaba justamente cuál es el objetivo de él al presentar este proyecto que hace referencia a los monoambientes. Surge porque yo soy un defensor de la mejor ley nacional de vivienda que tuvimos, que fue la 13.728 y que tiene vigencia desde el año 1968. Y allí se establecía con claridad los metrajes para una vivienda digna y adecuada. Y se planteaba el mínimo eran 35 metros cuadrados. Obviamente que hubo una modificación de ese artículo y hoy en día hay monoambientes de 25 metros cuadrados. Bueno, los monoambientes que ya están hechos, pero a mí me parece que viola un derecho humano fundamental, como es vivir en un mínimo espacio habitable. Y si hay un dormitorio más, tienen que ser 15 metros cuadrados más. Este abaratamiento de la vivienda, pero es un abaratamiento que un monoambiente hoy, bajo la ley de vivienda promovida, sale entre 65 y 80 mil dólares. Es una barbaridad. Gente que tiene exonerado de todo tipo de impuestos, esas empresas. Entonces, lo que
estoy planteando es volver a la Ley Nacional de Vivienda y respetar un mínimo habitable. Considerar que el país tiene que llegar a vivir en 25 metros, si seguimos así, un día de esto van a construir un tubo, ¿me entendés?, para que se meta una persona adentro. Ahora, esto lo digo con el mayor de los respetos a la gente que ha caído en eso. A mí me ha llamado gente que me dice, mire, yo estoy viviendo en una casa, yo no estoy hablando de cualquier vivienda, estoy hablando de las viviendas bajo la ley de vivienda promovida, que tienen todo tipo de exoneración de impuestos y no puede ser que construyan vivienda de 25 metros cuadrados. Me parece que es violatorio e inclusive de acuerdos internacionales sobre el hábitat que hay. Esos son los argumentos de González para presentar este proyecto de ley, ¿no? Ahí Bien, algo... decime. Sí. No, algún comentario ahí es que me parece que está bueno no solo mirar para atrás, sino también para adelante. Han cambiado muchas cosas y si también vemos otros países de Latinoamérica como Brasil o la ciudad de San Pablo o como Santiago de Chile, o mismo si nos vamos a otros países en Europa y demás, esta tipología también es muy utilizada por eso mismo, porque no hay infraestructuras tan grandes o el tránsito es muy pesado, entonces la gente prefiere vivir en un lugar más chico, más cerca del trabajo, que vivir en un lugar más grande, donde capaz que tengas 4 horas de viaje para poder ir a trabajar o a estudiar, y demás, o mismo en otros países, gente que viene como acá a estudiar de afuera, nada, no tiene como el poder económico para poder o comprarse o alquilarse algo mucho más grande. Obviamente todos queremos vivir en espacios más grandes, más cómodos, pero el monoambiente es como una solución transitoria para muchas personas y creemos que más allá del metraje es una solución y algo que facilita mucho a muchísimas personas. Y creemos que tendría que seguir estando también. Y con respecto a los costos a los que hacía referencia el senador, en función también de las condiciones en las que se construyen. Mirá, vos te referís la condición impositiva. Ahí va. Sí, eso es, mirá, obviamente, hay inversores que compran. Nosotros hicimos una encuesta en Infocasa donde el 52% era un público inversor el que compraba y un 48% para vivir. Y obviamente el inversor compra un apartamento porque le da una renta, ya sea que por un ticket bajo, pero esa renta al inversor alguien la tiene que alquilar para que le sea un negocio rentable. Y si se alquila es porque alguien lo necesita y porque da una solución. Y se alquila obviamente en relación a lo que vale el apartamento, no es que lo alquilan muchísimo más caro. Entonces también el proyecto de ANB se hizo para que generara alquileres también mucho más económicos y más accesibles para la sociedad. O sea, hay varios oyentes que se quedaron con el tema de lo que es un espacio digno para vivir, ¿no? Y no lo consideran un monoambiente, un espacio poco digno. Hay oyentes que, recuerdan sus épocas de estudiantes que pudieron hacer una carrera universitaria viniéndose del interior viviendo en una pensión, que eran 15 personas para un baño. Ahí también está ese aspecto, ¿no? De también poner un ojo en soluciones para esas realidades, ¿no? Y ni que hablar para quienes no tienen ni medio metro cuadrado. Pero quería consignar esas opiniones porque también están los oyentes marcándola con este tema. Muy bien. Javier H., gerente comercial de Infocasa, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, gracias a ustedes y buenas tardes. Buenas tardes para ti. Chau.